Vamos a tratar, Jorge y yo, de exponer algunas cosas acerca de Colombia, partiendo del punto de vista que es imposible en el tiempo que vamos a estar abarcar todos los aspectos, teniendo en consideración también que por el perfil vuestro, pues tampoco sois unas personas, no es una clase que haya que empezar desde cero, sino que muchos de vosotros y vosotras pues conocéis América Latina o podéis conocer la situación colombiana, con lo cual, como digo, vamos a hacer algunas pequeñas pinceladas y luego pues abrimos un turno de intercambios, de preguntas, de debates, etc. Hablamos de Colombia. Yo creo que Colombia pues, es un país que está actualmente pues, en primer plano. Creo que es un país, objetivamente hablando, importante. Es un país que, pues bueno, sus orígenes vienen de lo que es el Imperio Español, la colonia, etcétera, etcétera, y su nombre fue precisamente propuesto por Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar en la Carta de Jamaica del año 1815, donde va apuntando algunos de los aspectos de lo que puede ser esa zona de lo que entonces se llamaba Nueva Granada en una posible república independiente, pues ya propone en ese texto que esa nueva nación se podría llamar Colombia, en recuerdo pues, a Cristóbal Colón, etc. A partir de 1919, esa zona de América Latina se independiza. En esa época marcaba lo que se llamaba Nueva Granada, que más o menos es lo que hoy es Colombia y Panamá, Quito, que es lo que hoy es Ecuador, y Venezuela. A partir de 1919, del Congreso de Angostura, precisamente se llama así, Colombia, o la Gran Colombia, luego va cambiando de denominaciones. En 1830 ese país se divide, porque por un lado se queda Ecuador, por otro lado se queda Venezuela y queda lo que es Colombia, más Panamá y algunos puntos de Centroamérica y del Caribe. Y bueno, pues ese país, como digo, va llamándose de diferentes maneras, hasta más o menos 1903, 1904, que se separa Panamá y queda pues, más o menos las fronteras de lo que hoy conocemos por Colombia. Decía que es un país importante porque desde el punto de vista de los datos objetivos, así es evidente, ¿no? Aquí tengo apuntado que Colombia tiene 1.141 kilómetros cuadrados, es 3 veces el Estado español. En extensión es el país 26 del mundo. En número de habitantes es el país número 28. Tiene 3.200 kilómetros de costa, 6.000 kilómetros de frontera. Desde el punto de vista económico, su PIB, así tomado, diríamos, a lo bruto, por así llamarlo, anda ahí entre el 28, 29, 30, 31 países del mundo. Es la cuarta economía de América Latina. Es decir, solamente por esos datos ya es un país importante. Si a ello le añadimos la situación, su historia, la situación política reciente, pues todo eso hace que esté en primera plana. Y además pues es muy cercano a nosotros, ¿no? En general América Latina y Caribe es muy cercano a los vascos y vascas porque hemos tenido una relación estrecha, y en el pasado y hoy porque también de la gente que ya vive entre nosotros, por los colombianos y colombianas, es una, diríamos, de la colectividad más importante. Y muchos de ellos no han venido aquí simplemente por ser exiliados o a trabajar, sino han venido para quedarse, ¿no? Y van a ser colombianos vascos o vascos colombianos o lo que ellos quieran, pero en cualquier caso pues están presentes en nuestras calles. Es un país, como podríamos decir, en un análisis económico muy simple, rico, por los territorios que tiene, por el café, por la ganadería, en fin, por toda una serie, diríamos, de riquezas que existen,
y sin embargo en esa comparativa que estamos hablando, siendo el país 28 del mundo en habitantes, 26 en extensión territorial, etcétera, etcétera, pues resulta que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es uno de los mecanismos que tenemos para saber, pues más o menos objetivo, no es algo exacto, pero que nos acerca un poquito a saber cómo vive la población, pues resulta que es el país 98 del mundo. Eso quiere decir que algo falla entre un país que teóricamente tiene un potencial para ser rico, entre los países 27, 28, 29, y en su índice de desarrollo humano está casi por el 100, quiere decir que algo falla en ese país, y lo que va a fallar, pues como bien sabemos, en este tipo de situaciones, es la situación económica, es la situación social, es la desigualdad, es el no saber aprovechar las riquezas de ese país, y eso nos lleva a la situación política, que conlleva que en muchas ocasiones pues se utilice la violencia por un lado, por otro, y se llegue a la situación que conocemos. Colombia es un país que en muchos aspectos se parece a otros países de América Latina, que a partir de la independencia el país se divide, diríamos, como en dos grandes fuerzas dominantes, conservadores y liberales, y que si en el siglo XIX pues eso puede tener algún sentido ideológico y político, pues según van avanzando las décadas, cada vez se distingue menos, más allá de la retórica, entre liberales y conservadores, y realmente quien domina y controla esos países sobre pues, las grandes poblaciones, las poblaciones indígenas, en el caso colombiano las poblaciones palenqueras y raizales, los descendientes de la gente que vino de África, y luego ya pues, el recurso y la utilización, diríamos, de la imposición y de la violencia, como ocurre en otros países de América Latina. Golpes, levantamientos, la guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta llegar, pues diríamos, a lo que es los últimos 60, 70 años, ¿no? Mucha gente, pues ya incluso por edad, etcétera, etcétera, o porque estudió historia en su momento, pues uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de América Latina es el famoso Bogotazo, ¿no? En el año 1948, donde el candidato liberal Jorge Gaitán, que no era un liberal más, sino que se acerca a ciertas posiciones populares, etcétera, etcétera, y es uno de tantos dirigentes políticos latinoamericanos que no es que sea revolucionario, no es comunista, no es que propugne un socialismo de no sé qué características, sino que simplemente se limita a decir, bueno, la situación tiene que mejorar, tiene que haber una reforma agraria, tenemos que mejorar la educación, la enseñanza, en fin, unos cambios mínimos, pues es asesinado. A partir de 1948, como si alguien escribiera un guión de miedo, pues hasta nuestras fechas Colombia se convierte en un país, diríamos, prácticamente ingobernable. Ingobernable porque quien gobierna, pues lo gobierna, comillas, imponiéndose por la fuerza. El producto del enfrentamiento político y social, histórico y armado que se da en Colombia es de tal calibre a partir de 1948 que en la historia colombiana y latinoamericana, el periodo que va desde los años 48 hasta 1960, se llama, comillas, la violencia. Ese es el nombre oficial que tiene, no es el nombre que da pues, un periodista, un politólogo, yo que sé, o alguien tomando una charla, pues un café. Es la violencia, se llama así, porque en esos prácticamente pues, en una década larga de años, pues prácticamente mueren 170.000 civiles, además de 15.000 insurgentes, 3.000 soldados, 2.000 y pico policías y también pues, entre 3.000 y 4.000 paramilitares. El conflicto de Colombia empieza a tomar estas características de conflicto difícilmente, diríamos, manejable incluso desde el punto de vista del análisis. Está el ejército, está la policía, están los liberales en sus diferentes corrientes, están los conservadores, empieza a haber grupos, diríamos, tipo lo que luego van a ser los paramilitares, grupos que se llaman los pájaros, los chulavitas, etc.
gente que simplemente asesina por todo aquello, que es gente, diríamos, de extrema derecha, muy conservadora, en fin, que utiliza incluso a veces la violencia de forma absolutamente gratuita, y todo esto se va mezclando con la acción de los partidos de izquierda, con el partido comunista, con sectores de la Iglesia Católica que en Colombia tienen una gran importancia. Uno de los lugares donde la teología de la liberación, etcétera, etcétera, toma mayor fuerza es en Colombia, y a partir de los años 60 pues ya se crea todo, diríamos, todo lo que es más reciente. Los liberales y conservadores llegan a un pacto, a una especie de bipartidismo como a veces conocemos en muchos países, donde, bueno, unos años gobiernas tú, otros yo, otros tú, otros yo, pero aquí las cosas cambian poco. Y es el momento en que muchos sectores, por llamarlos así, de izquierdas, deciden tomar las armas. No voy a entrar en calificaciones, dejo este tema de cuando se utilizan las armas, pues cada uno podemos opinar de muchas maneras, cómo llamarlo, si está justificado, si no, si alguien no es partidario de esas vías, pero el hecho es que objetivamente en Colombia, en pocos años, en los años 60, nacen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nace el Ejército de Liberación Nacional, con no solamente gente de izquierda, sino con muchos sacerdotes, como Camilo Torres, incluso sacerdotes que van del Estado español, como Manuel Pérez, un cura aragonés que llega a ser comandante máximo del ELN, el Ejército Popular de Liberación, el movimiento indígena Quintín Lame, el movimiento 19 de abril en los años 70, muchos de estos grupos posteriormente por lo menos llegan a algunos acuerdos, se van desmovilizando, y de ahí pues queda básicamente, quedan las FARC, queda el ELN y unas pequeñas unidades del Ejército Popular de Liberación. El mundo va cambiando, llegamos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y una América Latina pues acostumbrada a golpes de Estado, a dominaciones, etcétera, etcétera, y salvo algunos momentos en que pueden ser ciertas situaciones que pueden cambiar la cosa, como es la Revolución Cubana o algunos intentos en algunos otros lugares, la experiencia de Chile, la Unidad Popular de Salvador Allende, etcétera, etcétera, cambia poco hasta que, allá por los años finales del siglo XX, principios del siglo XXI, comienza a haber algunos gobiernos de izquierda o de centroizquierda con mayor contenido, diríamos, transformador o no. Y viene lo de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, el tema de Correa en Ecuador, Bolivia, en El Salvador es elegido presidente y no antiguo comandante de las guerrillas salvadoreñas, etcétera, etcétera. Y pues mucha gente ve o observa que la antigua izquierda, muchos grupos guerrilleros que no pudieron tomar el poder y consiguieron sus objetivos por esa vía, lo van a conseguir de una forma, por lo menos, lo que es llegar al gobierno. Otra cosa es el poder, otra cosa es que transforman los países, eso sería muy largo de hablar, pero bueno, pues van a estar ahí en los gobiernos y demás. Dentro de América Latina, uno de los conflictos que queda, porque bueno, se podéis recordar el tema de Nicaragua, de Guatemala, etcétera, etcétera, uno de los conflictos que queda es el de Colombia. Y finalmente, hace 2 o 3 años se dan una serie de circunstancias, el propio país, internacionales, etcétera, que conllevan que de una forma se empiece a ver un poco la luz al final del túnel. Y comienzan a darse unas conversaciones. Algunos países como Noruega, Cuba facilitan esas conversaciones y se establecen las conversaciones de La Habana y la situación un poquito actual, sobre la cual pues quizá hable más Jorge. Dentro de la situación colombiana, cuyos datos, no voy a entrar en datos de presos, de atentados, de muertes, de asesinatos, etcétera, pero es algo que es, diríamos, inmenso desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Uno de los fenómenos que aparece pues, en estos últimos 20 años, aparte del narcotráfico, en fin, todo ese tipo de cosas que más o menos pues, conocéis por lo menos por la prensa y que algunos igual conocéis más profundamente, porque igual habéis leído sobre ello, aparece todo el fenómeno del paramilitarismo. El paramilitarismo no solamente es un fenómeno que va
en contra, diríamos, o de las guerrillas o de las personas que pueden utilizar la violencia en Colombia, sino que va contra otros sectores de la sociedad. Y en ese contexto los grupos paramilitares actúan en muchos lugares. Uno de los sitios donde entran con fuerza es en las universidades. Y es el caso, y de esto voy a ser 2 minutos, simplemente voy a hablar, es el caso del padre de Jorge. El padre de Jorge era profesor universitario en la Universidad del Atlántico, una universidad, la principal universidad pública de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, era de izquierda, sindicalista, no lo vamos a negar, y en el año 2001 fue secuestrado por un comando típicamente colombiano, que digo típicamente colombiano, porque quien prepara el secuestro, lo ejecuta, etcétera, etcétera, es el típico grupo donde hay paramilitares, donde hay algunos soldados del ejército y donde hay también algunos policías. Y todo esto con conocimiento de los servicios secretos que unos días antes del secuestro ya habían hecho algunos seguimientos al padre de Jorge. Y en menos de 24 horas pues, es torturado y asesinado, y su cadáver aparece en una cuneta en la carretera pues, a la salida de Barranquilla, hacia la Cenaga y para el camino de Santa Marta y demás. El caso de Jorge en las universidades obviamente no es el único, y no solamente en la Universidad Atlántica, son numerosos los profesores y profesoras que han sido asesinados por el paramilitarismo, estudiantes y trabajadores. Posteriormente los paramilitares amenazan a parte de la familia de Jorge, incluidos sus hijos. Un hermano de Jorge sale para Canadá, Jorge tiene que salir para Venezuela, emite un SOS, por así decirlo, y desde aquí, desde diferentes sectores y parlamentarios, etcétera, se hacen unas gestiones para que Jorge venga aquí como exiliado. Una vez que viene aquí como exiliado, comienza a estudiar en la Universidad del País Vasco y con la colaboración de otros profesores y de otra gente de acá, de Euskal Herria, se crea una asociación que se llama Jorge Adolfo Freites Romero. En esa asociación hemos hecho diferentes actividades y una de ellas pues, es editar este libro. Es un libro colectivo con una treintena de artículos, algunos de corte, diríamos, más humano, de testimoniales, etcétera. Hay otros artículos más de corte, diríamos, académico. Y como ha comentado Gorka, pues bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplares que al final, si alguien está interesado, pues en adquirir el libro, pues está a nuestra disposición. Bueno, esto sería una primera, diríamos, un primer retazo por mi parte del tema que nos trae aquí, con lo cual paso la palabra a José.